Les decía que hoy vamos a hablar del tema de rendición de cuentas en doble vía. Uno, la que nos tiene que hacer, para el caso de nosotros que somos municipios, la que nos tiene que hacer los municipios. Los gobernadores pues le harán a los municipios las rendiciones de cuentas respectivas. Pero en este caso, existe la rendición de cuentas que le hace el Ejecutivo a la población. Y en la próxima charla, insisto, que es muy importante, y ojalá estén conectados en la próxima charla todavía más consejeros, porque en la próxima vamos a dar la rendición de cuentas que vamos a hacer nosotros como CTP, ¿sí? Que nosotros como CTP. Entonces, vamos a empezar por un marco legal, el marco legal de rendición de cuentas. Mire, lo que hay es normas que nos indican de que esto es un deber ser. La primera es la ley marco, la ley orgánica de plan de desarrollo, la ley 152. Esta ley, en su artículo 30 y 43, habla de los informes que deben de rendirse. Sí, porque las rendiciones de cuentas, ¿de dónde se sustentan? De los informes. Recuerden que existe algo que se llama plan de desarrollo y el alcalde tiene que hacer un informe de cómo va con su plan de desarrollo de manera semestral y de manera anual. Entonces, ahí, eso es un soporte para la rendición de cuentas. El otro tema es la ley 489 del 98, ¿verdad? Que es cómo está organizada y funciona la administración pública. Aquí hay varios artículos que también nos hablan de este tema, de la audiencia pública, del ejercicio del control social, de las veedurías ciudadanas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, allí también tenemos un buen soporte legal. Está la ley 594 de 2000, que es la ley general de archivos. Esta también nos ayuda mucho. De pronto muchas alcaldías están muy caídas en este punto, pero es muy importante porque también de él depende mucho la transparencia, la gestión documental para publicarla, ¿sí? en los municipios. Otro tema es la ley 734 del 2002, Código Disciplinario Único. Aquí les recuerdan al alcalde y a todos los servidores los deberes, ¿sí? Los deberes que tiene con respecto a la población, y dentro de esto está el deber de brindar la información clara y oportuna de cómo se vienen administrando los recursos, y eso es una forma de rendir cuentas. Lo otro es la ley 850 del 2003 sobre veedurías ciudadanas, ¿sí? Que la define, que habla sobre su objeto, ámbito de ejecución, los principios rectores de una veeduría, deberes y derechos que ellas tienen, ¿sí? La ley 952 del 2005, que habla sobre la racionalización de trámites y procedimientos, y en este caso sobre la entrega de información. Esto es muy importante, que muchas alcaldías están como atrasadas en este tema. Ellos tienen que cumplir lo que es el SUIT, el Sistema Único de Información y Trámites, racionalizar los trámites, tenerlos a la mano para la población, de qué manera se entrega oportuna la información. Tenemos el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? Que más que todo se basa en el deber de la información al público. En estos días, casualmente, la Procuraduría le estaba pidiendo a las alcaldías el tema del deber de la información al público a través del ITA, ¿sí? El Índice de Transparencia Abierta, que nos habla de todo lo que por ley debe estar publicado, sobre todo en las páginas web, habla más que todo el ITA. Está el Estatuto Anticorrupción, que es la ley 1474 del 2011. Este plan de anticorrupción, atención al ciudadano, toda alcaldía debe hacerlo de manera anual. Y allí en ese plan anticorrupción, que tiene unos ítems según esta ley, nos dice cuándo se debe rendir cuenta, de qué manera se debe rendir cuenta, qué es lo que debe estar publicado para el ciudadano, entre otros, cómo se le debe generar el servicio al ciudadano. Está la ley 1551-2012, nuevo régimen municipal. Recuerde que estaba primero la 136. Y en el artículo 29 habla de la relación con la ciudadanía, la información y las convocatorias para los planes de desarrollo. La ley 1712-2014 habla de la transparencia y el derecho al acceso a la información pública. Si se dan cuenta, hay mucha ley que habla del derecho a la información, porque es que la rendición de cuentas se basa en eso, en la información a la cual todos tenemos derecho, ¿sí?
Existen unos decretos ya como más precisos, que es el decreto 3851 del 2006, el decreto 028 del 2008, el 2482 del 2012. Algunos hablan de la información oficial básica, la más importante. El decreto 028 ya nos habla de la rendición de cuentas, cómo debe ser el informe, cómo debe ser la consulta pública de resultados. Y el decreto último nos habla ya de lo que es el MIPG, es el modelo integrado, cómo deben funcionar las alcaldías. Ya este decreto 2641 nos dice la metodología para construir el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Y sobre todo el último nos habla de lo que debe contener el gobierno en línea, ¿sí? Que se refiere a las páginas web de las alcaldías, ¿sí? Sobre todo más en estos tiempos de virtualidad. Yo me atrevería a pensar que así como lo estamos nosotros programando, que vamos a hacer una rendición de cuenta virtual y con poca presencialidad, por lo que estamos viviendo de conformidad a la pandemia, los alcaldes asumo que están diseñando estrategias ya de cómo van a rendir cuentas, ¿sí? Porque recuerden que las rendiciones de cuentas son a través de audiencias públicas. Entonces, si no se puede esta vez con grandes masas donde se convoca a toda la ciudadanía, asumo que lo van a hacer a través de la virtualidad y por grupos de valor. Es lo que yo considero que debe ocurrir. Sin embargo, como ustedes como CTP le pueden recordar a la alcaldía este deber ser, que ustedes están atentos a la rendición de cuentas y podemos colocarles un marco legal corto. Dentro de eso podemos colocar el que no, me faltó acá, es el COMPET de rendición de cuentas, el Estatuto Anticorrupción y otro más, como con 3 marcos legales bastaría para recordarle a las alcaldías la obligación que tienen. Es más, el Estatuto Anticorrupción nos dice que por lo menos una vez al año se debe rendir cuenta, por lo menos una vez al año. O sea, no puede pasar el año sin que el alcalde rinda cuentas. Y allí las contralorías están y las procuradurías están muy atentas a este tema, ¿sí? Porque es una obligación que tienen los alcaldes o representantes de la ciudadanía, ¿sí? Con los ciudadanos. Y es un derecho que tienen los ciudadanos de saber cómo va la administración de los recursos públicos, ¿sí? Pero entonces la rendición de cuentas, ¿cómo la vamos a concebir? La vamos a concebir como un espacio de diálogo constructivo entre la administración y la ciudadanía, ¿sí? O sea, no es un comité de aplauso, no es tampoco una confrontación donde el alcalde tenga que tener miedo porque lo van a acuchillar, no. Es un espacio de diálogo constructivo, donde se tienen unos parámetros, una metodología, se tienen unos lineamientos que ha ofrecido el Estado y la ciudadanía es bueno que los conozca, es decir, ¿qué debe rendir? O sea, no es el todo, no. Hay unos lineamientos y unas metodologías muy estrictas para que se abra ese diálogo constructivo. No es un monólogo donde el alcalde solamente habla y la ciudadanía escucha, no. Cuando se habla de diálogo es porque las partes hablan, ¿sí? Pero miren esa segunda palabra, constructivo, donde la administración muestra los aciertos y los desaciertos, donde muestra los logros y las dificultades que ha tenido para administrar los recursos públicos. La ciudadanía escucha, pregunta, propone, ¿sí? Propone también y se llegan a unos acuerdos en los espacios de rendición de cuentas. Entonces, miren la tercera definición que habla un poco más de lo que hablé ahora. Es un espacio para explicar, argumentar y hacer un balance de avances, dificultades y retos sobre las competencias y compromisos de la administración. Miren, muchos ciudadanos, hago una pregunta aquí, ¿quiénes han asistido a rendiciones de cuentas? ¿Quiénes han asistido a rendiciones de cuentas? Nadie. José Oviedo, Ovejas. Sí, usted ha asistido a rendiciones de cuentas. Bien. Bueno, entonces, fíjese que... ¿Quién más? Yo, Freddy. Bueno, Freddy, el señor Freddy de San Jacinto. Bueno, entonces,
Si la rendición de cuentas fue buena, ¿sí? Se asume que el alcalde utilizó toda una metodología, utilizó unos formatos, le dijo al público, mire, primero se hace una convocatoria pública, muy pública, porque es que la rendición de cuentas no es para los amigos del alcalde, es para toda la ciudadanía y él presenta un balance de avances, ¿sí? Un ejemplo, ya los alcaldes este año estarán pensando en el balance de avances del 2020, qué avanzaron, dónde tuvieron dificultades y qué viene, o sea, cuáles son los retos, qué están gestionando, dónde tienen los proyectos radicados, qué está faltando, ¿sí? E incluso muchos ciudadanos en estos ejercicios de rendición de cuentas se enteran de cosas que no sabían, ¿sí? No sabían que de pronto el alcalde había hecho, o de pronto les aclara, de pronto hay un ciudadano que tiene un enfado porque considera que el alcalde no ha hecho tal acción y ese día puede expresar su percepción de manera respetuosa, y ese día se podría enterar de que no es competencia del alcalde, que es una competencia departamental, un ejemplo. Entonces, o también el alcalde ese día puede asumir compromisos sobre alguna situación que la ciudadanía le manifiesta, ¿sí? Entonces se define un acta de compromisos. En este espacio, en este diálogo constructivo, existe una oportunidad de doble vía. Uno, para que la comunidad reciba, ¿verdad?, esa retroalimentación, y otro por parte de la administración para que sepa qué está pensando la ciudadanía, si la ciudadanía está contenta con lo que se está haciendo, si en realidad están siendo acertados y asertivos con sus ejecuciones, ¿verdad? De alguna manera esto ayuda a generar alertas, ¿sí? Alertas sobre lo que se está haciendo. De pronto hay ciudadanos que vienen presentando derechos de peticiones y no son escuchados, o las PQR, y ese día se atiende ese tema de las PQR, o por el contrario, ese día la comunidad felicita al alcalde porque considera de que ha redireccionado buenas obras o ha saldado deudas históricas de lo que en realidad el municipio viene demandando, ¿cierto? Entonces las rendiciones de cuentas de alguna manera es un espacio muy, pero muy provechoso para las dos partes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Primero, tener claridad, ¿sí? Que la rendición de cuentas es obligatoria, ¿sí? La rendición de cuentas es obligatoria. Allí se presentan los resultados y la gestión a los grupos de valor e interés. ¿Qué son los grupos de valor y de interés? Nos preguntaríamos. Recuerde que muy a pesar de que el alcalde haga una convocatoria muy pública, porque debe ser muy pública la convocatoria y tienen que utilizar todos los medios. A una rendición de cuentas tiene que ir la población de la zona urbana y de la zona rural. Si el alcalde ve que es dificultoso para la zona rural, él podrá hacer 2, 3 rendiciones de cuentas para la finalidad de llegarle a los ciudadanos. Puede utilizar varios instrumentos como boletines, revistas, periódicos, etcétera, ¿sí? Angie, pero ¿qué pasa? Dígame. Escriben en el chat que no escucha, entonces no sé si de pronto es solo el señor Jairo el que tiene dificultad o el resto de los compañeros. Pues yo te estoy escuchando bien. Ya solucioné el problema, era sí. Problema mío, sí, era ya. Ok. Bueno. Entonces, como en la ciudadanía, sí, existen varios grupos de valor y de interés, el alcalde con su equipo de gobierno tiene que identificar esos grupos de valor y de interés. Un ejemplo de ellos son los grupos poblacionales, sí, la población víctima, la población con discapacidad, todo lo que uno le llama el enfoque diferencial, ¿sí? Yo en mi cabeza tengo como 11 o 12 grupos poblacionales: niñez, juventud, mujer, persona mayor, población víctima, población con discapacidad, población LGTBIQ, reintegrados, reincorporados, población migrante, habitante de calle, etcétera. Entonces, el alcalde cuando rinda cuentas tiene que pensar que existen esos grupos de valor, ¿sí? Y que él no puede, sería un error de pronto decir, bueno, yo
decir las cosas como de manera global, ¿no? Él tiene que, cuando rinda cuentas, tiene que tener en cuenta eso, valga la redundancia, es decir, tiene que decir, bueno, yo a la zona rural le invertí esto, a la población víctima le hice esto, a la mujer le direccionamos acciones tendientes con estos proyectos, ¿sí me entiendes? Es decir, él tiene que atender los grupos de valor desde la rendición de cuentas. Eso es muy importante, ¿sí? En una rendición de cuentas, esos grupos de valor e interés evalúan, porque hay unos formatos, formatos que se atienden en una rendición de cuentas son, primero, que debe existir una metodología, y ese día se le lee a la comunidad cuál es la metodología de rendición de cuentas, ¿sí? Segundo, debe existir una asistencia, ¿sí? El alcalde debe saber quiénes le asistieron a la rendición de cuentas. Tercero, para saber qué grupos de valores estuvieron escuchándolo, si los que fueron adultos mayores o si nada más fueron jóvenes, ¿sí? Él necesita saber quiénes están atendiendo la rendición de cuentas. Tercero, tiene que existir un formato de inscripción de propuestas o preguntas, porque también es bueno saber quiénes están preguntando y sobre qué tema están preguntando. De pronto en la rendición de cuentas el alcalde se va con una información clara y es que todos preguntaron sobre servicios públicos, un ejemplo, sobre el agua. Entonces eso le está diciendo al alcalde un mensaje, vea, aquí hay una prioridad y tengo que atenderla porque en la rendición de cuentas la gente preguntó fue por el agua, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles grupos de valor? Si en la zona rural, si en la zona urbana, si en tal sector o determinada comunidad o barrio, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la misma, además de la asistencia, los formatos de inscripción de preguntas o propuestas, existe el formato de evaluación. El alcalde tiene que dejarse evaluar ese día por la comunidad para que sepa en qué concepto, y existen unos formatos ya prescritos por el DNP sobre cómo se debe evaluar una rendición de cuentas. Allí, al final de la rendición de cuentas, el servidor, en este caso el alcalde con sus secretarios, ¿sí? Debe analizar y responder, uno, las preguntas que se le hacen o las propuestas para terminar, ¿sí? Para determinar en un acuerdo de voluntades. El alcalde puede generar compromisos en esa rendición de cuentas. Entonces, eso es muy importante, que cuando ustedes asistan a una rendición de cuentas, piensen que esos son los momentos, ¿sí? Esos son los momentos. Miren, ¿qué no es una rendición de cuentas? Ya yo dije de alguna manera qué es. ¿Qué no es una rendición de cuentas? No es un espacio de confrontación, ¿sí? No es un espacio donde vamos a ir a sabotear la rendición de cuentas al alcalde y todo lo que diga vamos a chulear y vamos a ir con palabras soeces y respetuosas, o vamos a generar improperios o vamos a tergiversar lo que él dice. No, no es una confrontación. Por eso les digo, la rendición de cuentas tiene una metodología, ¿sí? Entonces, es un espacio muy valioso, ¿sí? Que se le llama audiencia pública, ¿sí? No es tampoco un comité de aplauso. No es un comité de aplauso y no solamente es un monólogo donde el alcalde necesita que lo escuche y que nadie pregunte. Tampoco es eso. Ni solamente es para decir lo bueno, no, hay que decir lo malo. En una rendición de cuentas se dice lo bueno y lo malo, ¿sí? No es una rendición donde el alcalde dice lo que quiera decir. Ay, qué pena. Donde el alcalde dice lo que quiera decir, no. Ahí existen unos temas a los cuales el alcalde se debe mostrar en la rendición de cuentas. Ahora vamos a ver cuál es esa agenda temática que debe tener el alcalde, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la rendición de cuentas tiene que existir una preparación, tiene que existir un alistamiento, ¿sí? Y debe salir un resultado, y es que se debe mejorar la confianza entre la institución y la comunidad, porque buscamos legitimar el Estado. De alguna manera las rendiciones de cuentas nos van quitando, le van ayudando a los alcaldes, de alguna manera, a que tienen que ser buenos gobernantes, que exista gobernabilidad, y a la ciudadanía a que exista gobernanza.
Es decir, que exigen sus derechos, pero también con el alcalde construyen ciudadanía, construyen Estado, ¿sí? ¿Qué se busca con una rendición de cuentas? Mejorar la calidad de las decisiones públicas, ¿sí? Públicas, a través de un diálogo sincero y constructivo. O sea, si nosotros no ayudamos, y si el alcalde también no se deja ayudar a través de una rendición de cuentas, en que allí él va a escuchar la voz de su pueblo, de que mire, va bien, mire, va mal, mire, está bien lo que está haciendo, pero hay algo más prioritario de lo que está haciendo, de alguna manera no estamos haciendo bien la tarea como alcaldes, ¿sí? Existen varios tipos de rendiciones de cuentas, ¿sí? Uno que es vertical, ¿sí? Uno que es vertical, que es cuando el alcalde está con sus ciudadanos. Otro que es entre instituciones del Estado, ¿sí? Ese es horizontal, donde de pronto la alcaldía le rinde cuentas a la Contraloría o al Consejo Municipal, un ejemplo. Otro es al interior de la entidad territorial, una rendición de cuentas internas. Otra rendición de cuentas externa entre estados y organizaciones internacionales, y aquí estamos hablando de países prácticamente. Y otra es rendición de cuentas diagonal, que es la comunidad y organismos de control. De alguna manera, la rendición de cuentas que hace el alcalde, donde deben estar la ciudadanía, ¿sí? También deben estar los organismos de control, porque ellos son garantes. En la rendición de cuentas deben existir unas sillas, estoy hablando metafóricamente. ¿Quiénes deben estar en una rendición de cuentas? Sería la pregunta. Bueno, en una rendición de cuentas tiene que estar, además de la ciudadanía, tiene que estar un garante. O sea, ¿quién garantiza que el alcalde está siguiendo una metodología sobre el proceso de rendición de cuentas? Y también tiene que existir ese mismo garante, ¿sí? Que vele porque la ciudadanía entienda que es una rendición de cuentas y la respete y haga parte constructiva, más no destructiva del proceso de rendición de cuentas. Entonces, un ejemplo de ello es, al interior de las alcaldías debe estar el jefe de control interno de gestión. Las alcaldías tienen dos controles internos, el disciplinario y el de gestión. Bueno, el jefe de control interno de gestión o quien haga sus veces debe estar allí. También es interesante cuando la alcaldía invita a la Contraloría, ¿sí? Que ya es como el jefe superior del control interno, ¿sí? Es muy importante. Pero adicional a eso deben estar todos los secretarios de despacho, deben estar los entes descentralizados allí, la S, si tienen oficina de tránsito por aparte, bueno, los entes descentralizados que existan, las oficinas de servicios públicos deben estar allí, ¿sí? Las que hacen presencia en el municipio, las empresas de agua, las que recolectan los servicios sólidos, las basuras, etcétera, etcétera, deben estar allí, ¿sí? Entonces, el alcalde, para empezar a preparar la rendición de cuentas, parte de la fase de planeación, ¿sí? Planea y recurre en gran medida a su plan de desarrollo, pero también dice otras cosas más allá del plan de desarrollo y planea todo el proceso. Lo ejecuta y empieza a hacerle seguimiento, evaluación a los compromisos que se quedaron con la rendición de cuentas, ¿sí? Me van a disculpar aquí un momentico, ya va. Un momentico aquí. Ok, ya volví, qué pena. Bueno, ¿para quién se rinde cuentas? Habíamos dicho que la rendición de cuentas, el principal actor aquí es la ciudadanía, ¿verdad? Los demás, la Contraloría o el jefe de control interno está como garante. Los demás, los entes descentralizados y los secretarios de despacho están también para acompañar al alcalde. O
sea, el alcalde no es solo el protagonista es todo el gobierno municipal, es decir, sus secretarios de despacho. Es como cuando el presidente se sienta, él se sienta con sus ministros y los ministros rinden cuenta de cada uno de su despacho. Así lo tiene que hacer el alcalde con sus secretarios, ¿sí? Hay alcaldes que de pronto ellos asumen toda la rendición, pero tienen a sus secretarios para el momento de preguntas, de propuestas, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, esa metodología la decide el alcalde, si él hace toda la presentación de rendición de cuentas o si cada secretario va rindiendo cuenta de la gerencia de su despacho que tiene, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo debe rendir cuenta el alcalde? El alcalde debe rendir cuenta en un lenguaje fácil, comprensible para la ciudadanía. No va a hablar de manera general, él tiene que mostrar resultados concretos, con estadísticas, con cifras, ¿verdad? Que muestren el avance y sobre todo que gire en torno al cumplimiento de la garantía de los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo allí. Y sobre todo ustedes, consejeros territoriales, ustedes son fundamentales en esta rendición de cuentas, porque uno de los temas más importantes en la rendición de cuentas es el plan de desarrollo, ¿sí? Es el plan de desarrollo y allí ustedes saben, como ustedes le van haciendo evaluaciones al plan de desarrollo, ustedes sabrán cómo, ya más o menos se podrán imaginar cuál va a ser el panorama de la rendición de cuentas, ¿sí? Ahí el alcalde dirá un ejemplo en salud, he cumplido estas metas, he tenido estos avances, en otras metas no he podido avanzar, como estas, aquellas, ¿sí me entiendes? Pero lo importante es que también vaya mostrando cifras, estadísticas, indicadores de esos avances que el alcalde ha tenido, fotografías como soporte, etcétera, etcétera, ¿sí? Él tiene que mostrar de alguna manera evidencias. El alcalde tiene que ser muy didáctico y muy ilustrativo. Puede utilizar, ya les digo, videos, cartillas, revistas, plegables, lo que él considere necesario para evidenciar sus acciones y para que los grupos de valor que asistan, que es la ciudadanía, entiendan cómo va la alcaldía, ¿sí? Miren, de alguna manera las rendiciones de cuentas bien hechas, bien fundamentadas, ayudan a que el alcalde, a que la ciudadanía tenga confianza en que las alcaldías van por buen camino. También le da confianza al alcalde a que deje esos sustos si va a haber o no revocatorias del mandato, porque él está cumpliendo con su deber, ¿no? Él está demostrando que está haciendo las cosas bien. Él está cumpliendo con su responsabilidad de rendir cuentas, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa más? Bueno, aquí el Estatuto Anticorrupción les había dicho, y en este caso ya más puntual, el artículo 78, indica que todas las entidades y organismos de administración pública tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el gobierno nacional. ¿Dónde están esos lineamientos? Bueno, existen unos lineamientos que escribió el gobierno nacional, son unos libros, se los voy a mandar a ustedes, que se llama, uno se llama Guía para la Gestión Pública Territorial, lineamientos para la rendición de cuentas a la ciudadanía, ese lo escribió el DNP, y otro es de la función pública, ¿sí? De la función pública. Entonces ahí le dicen todos los lineamientos, y está todo el machete para los alcaldes y para los ciudadanos sobre lo que debemos encontrar en una rendición de cuentas, ¿sí? O sea, ahí está ya todo escrito. Entonces, una pregunta que el alcalde se tiene que hacer es, ¿quiénes piden cuentas? Piden cuentas a los órganos de control. A las contralorías se les rinden cuentas semestralmente. Con eso no hay problema. Es una rendición de cuentas horizontal, ¿cierto? A la ciudadanía, y aquí sí lo hacemos mediante audiencia pública. Nosotros no podemos permitir que el alcalde, no, yo cumplí con mi rendición de cuentas, ¿y dónde se publicó? Él tiene que demostrar esos soportes de que hizo una convocatoria pública, ¿sí? Que hizo una convocatoria pública. Él mirará a ver cuáles son los medios que existen en el municipio, si tiene que hacerlo con perifoneo
con pancartas, si existe la radio, si existe una emisora comunitaria o un canal comunitario del cual él pueda utilizar o pueda mandar, además de esas convocatorias públicas, él quiere asegurarse y manda tarjetas ya de manera individual a quienes, a las juntas de acción comunal, que son importantísimas en las audiencias públicas, juntas de acción comunal, a todos los grupos de valor, asociaciones de víctimas, asociaciones de mujeres, la plataforma juvenil, la mesa de infancia y adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y a todos los comités existentes que están alrededor de la entidad municipal, ¿cierto? A los gestores culturales, etcétera, etcétera. Tienen que también tener asiento allí las instancias de participación ciudadana. ¿Quiénes son las instancias? Los consejos territoriales de planeación, las veedurías ciudadanas, ¿sí? Son muy importantes y deben tener un asiento allí porque ustedes piden cuentas, ¿sí? Ustedes piden cuentas, ustedes tienen esa facultad de pedir cuentas. Y una forma de pedirla es a través del informe semestral que le tiene que dar la alcaldía a ustedes de cómo va el plan de desarrollo. Los medios de comunicación a toda hora están pidiendo cuentas, siempre están investigando cómo va la alcaldía, están denunciando también cuando existen abusos de poder, entre otros, ¿sí? El control político, ¿quién lo ejerce? El Consejo Municipal. La alcaldía siempre en la primera sesión del año, si no estoy mal, es el 1 de febrero de cada año, el alcalde debe radicar el informe de gestión de lo que hizo el año inmediatamente anterior. Los cooperantes, sea un ejemplo, se tuvo unos cooperantes o unos cofinanciadores, sea del orden nacional o del orden internacional, ellos piden cuentas porque ellos invirtieron platas en los municipios, ¿cierto? Bueno, ¿por qué es importante rendir cuentas? Uno, porque fortalece la democracia, contribuye al mejor manejo de los recursos públicos, es decir, hay que mostrar que se está administrando con transparencia, con responsabilidad, con eficacia, porque mejora el proceso de comunicación de doble vía entre la ciudadanía con la administración y de la administración con la ciudadanía, porque estimula y contribuye al ejercicio del derecho político y al control social, porque incrementa la legitimidad de las instituciones del Estado, ¿sí? Compromete a la administración pública con la ciudadanía y a la ciudadanía con la administración. Recuerden que un municipio no solamente tenemos el alcalde con su equipo de gobierno para administrar los bienes públicos, sino que la ciudadanía también administra bienes públicos. Un ejemplo de ello es que las juntas de acción comunal deben ayudar a las alcaldías a administrar los barrios, en cuidar los parques, en también tener iniciativas propias, etcétera, etcétera. Posibilita los espacios de diálogo y retroalimenta la gestión pública. Bueno, ¿cuáles son los medios más idóneos, verdad? O espacios para rendir cuentas. Uno son las reuniones zonales, ¿sí? Todo está según como el alcalde vea la situación de orden público, como vea la geografía de su municipio, etcétera, etcétera. Entonces, si él decide de pronto hacer unas reuniones zonales, pues bien, él lo está haciendo, pero lo está haciendo. La idea es que él cubra en lo posible toda la geografía. Puede hacer foros de discusión, mesas de trabajo temáticas o por grupos de población, ferias de la gestión. En una feria él presenta toda la oferta institucional, esto es lo que he hecho desde CISBE, entonces coloca varios estantes, así como lo hace el gobierno nacional. Aquí está lo que ha hecho CISBEN, aquí está lo que ha hecho la Secretaría de Salud, y el ciudadano puede pasearse y mirar en la feria cada uno de los estantes que tienen oferta en el municipio, ¿correcto? A través de su página web. Es muy importante que en la página web el alcalde de pronto pueda colgar un video, unas diapositivas o un informe bien hecho, bien ilustrado, bien, con un buen diseño, ¿cierto? En sus redes sociales. O el más popular, que es una audiencia pública, ¿sí me entiende? La audiencia pública donde, un ejemplo, lo hace en una cancha o en un auditorio muy amplio,
donde se le garantiza a la gente el acceso a una hora, a una buena hora, donde sepamos que la gente de la población rural pueda venir, ¿sí? Donde se le garantiza a la gente un espacio cómodo y de fácil acceso. Es lo más recomendable para una audiencia pública. Bueno, sigamos entonces. Los medios, lo que yo les decía, cartillas didácticas impresas o virtuales, boletines virtuales, afiches, volantes o plegables, perifoneo para convocar, llamadas telefónicas, emisoras locales y comunitarias, la prensa local, departamental o nacional, ¿sí? Es muy importante. Existen alcaldes incluso que han comprado su publicación de una página o 2 páginas en un periódico, llámese el Meridiano, el Universal, etcétera, etcétera, para de pronto ahí colocar parte o lo más clave o lo más importante de su rendición de cuentas. Y de pronto hay alcaldes que han hecho eso, ¿no? Que contratan, un ejemplo, el Meridiano o el Universal, bueno, repártame esta separata o este periódico pequeño en todo el municipio, y hacen su contrato, ¿sí? Esto le va a generar al alcalde obviamente unos recursos que tiene que contratar para toda esta logística, ¿sí? No sé si algunos de los 2 que me contestaron que asistieron se han sentido identificados con lo que yo he ido diciendo en las rendiciones de cuentas en las cuales pues hicieron presencia. A ver, ¿qué me dice el señor Freddy, señor José? Sí, buenas tardes para todos. Sí, nos identificamos casi con o sea, porque es un lineamiento que necesitan hacer la rendición de cuentas, pues, y ellos tienen en cuenta todo eso, lo que usted ha venido diciendo, pues ellos lo aplican como si fuera un formato, todo. Pues me usan sector por sectores, los órganos quienes están, dice qué órganos están, entonces pues las entidades que están, y sectores de la comunidad de quienes están, en representación de la comunidad, entonces pues, y lo que también dice usted, que los que asisten se trata de invitar a los que no choquen, por eso es que muchas veces nos llevan a entre comillas, así lo que uno llama el perdedor de la alcaldía, porque siempre vas a chocar y pide esto, pide lo otro, en este rubro, donde se puede decir, o en este sector no se están cumpliendo, donde está la plata, entonces ellos evitan también eso. O sea, nos hemos identificado con lo que usted hasta el momento está diciendo. Muy bien. Bueno, yo, señor Freddy. De mi parte, pues, en la que he participado aquí en San Jacinto, en cuanto a la alcaldía anterior, lo hice como miembro, ¿no?, de un sector, que podríamos llamar como de cultura. Entonces, sí, se nota que las normas, la parte técnica se tiene en cuenta. Desde luego que casi que las cosas, que de las fallas y las deficiencias que a veces se presentan, pues sobre ese tema las alcaldías tienden más hacia la parte que han tenido éxito, pero no hacia lo otro. Y bueno, yo lo que veo acá es que la ciudadanía de pronto no tiene claro el papel o la comunidad no tiene claro el papel que juega en este ejercicio, porque la gran mayoría de las personas muestran es un apoyo rotundo pues a todo lo que se está planteando por parte de la administración. Me parece que debe haber un poco más de concientización a fondo, y ahí el Consejo de Planeación puede jugar un papel muy interesante de una participación mucho más crítica, sin ser agresiva ni nada de eso, sino realmente en función de corregir los errores que a veces incurren las administraciones. Ok, muy bien, gracias. Miren, por eso es que antes de llegar a la audiencia pública se deben de tener, es lo recomendable, y lo dicen los lineamientos metodológicos del DNP y de la función pública, se deben hacer reuniones previas con los grupos de valor.
¿sí? Es decir, antes de llegar a la audiencia pública. ¿Por qué? Porque es que de alguna manera el alcalde tiene que ir recogiendo la percepción poco a poco, ¿sí? De qué es lo que más le interesa a la comunidad escuchar el día de la audiencia pública. Sí, él puede empezar a hacer unas micro rendiciones de cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas tiene que ser muy práctica. O sea, los alcaldes hacen de verdad, aunque crean sí o no, muchas cosas en todo el año, ¿sí? Entonces a veces no se puede volver en un rosario, en un listado de acciones una tras otra, no, sino que de pronto decir lo más importante o lo que la gente en realidad considera que debe ser prioritario para rendir en el día de la audiencia pública. Entonces siempre se recomienda por lo menos tener unas reuniones previas por grupos de valor antes de llegar a la audiencia. Eso es una recomendación que hace la metodología. Miren, sobre qué debe rendirse cuenta, o sea, cuáles son los temas que deben estar en la rendición de cuentas. Una debe ser las peticiones, quejas y reclamos. La alcaldía debe tener una oficina dedicada a esto y debe recibirlas de manera física y de manera virtual, ¿correcto? Entonces, un ejemplo, la alcaldía, bueno, recibí 100 PQR, sobre las 100, el 70% vienen de la zona rural. Entonces, ¿qué está pasando con la zona rural? Si se le está respondiendo a la zona rural, si puedo mostrar logros o avances, metas cumplidas en la zona rural. Son ejemplos, ¿sí me entiende? Entonces, uno de los temas son eso, atender las solicitudes frecuentes que hacen los sectores, áreas o servicios del territorio, ¿correcto? ¿Qué cantidad de usuarios y ciudadanos están inconformes? ¿Cuáles son esas propuestas de mejoramiento? ¿Sí? ¿Y cuál es el mecanismo por donde más llegan PQRs? Si se les están dando contestación de manera oportuna, sobre todo cuando son derechos de peticiones y tutela. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es muy importante porque aquí ya estamos teniendo en el oído cuáles son los intereses más concretos de la ciudadanía. Y en eso sí hay que tener también alto grado de acierto, porque a veces, por lo general, las peticiones, quejas y reclamos son de la oposición, ¿cierto? Y a veces piden cosas absurdas. Entonces, todo eso el alcalde tiene que depurarlo, tiene que filtrarlo, tiene que mirarlo con objetividad. Sobre los intereses concretos, es muy importante que el alcalde tenga también respuestas concretas, porque él sabe que la rendición de cuentas, él tiene que salir con compromisos, ¿sí me entiende? Él tiene que saber que de ahí va a salir con compromisos. Entonces, hay alcaldes que se niegan a las rendiciones de cuentas, pero resulta que eso es una obligación. Y el Estatuto Anticorrupción es claro, como mínimo una rendición de cuentas al año. Y ni manera, si le toca afrontar ese tema allí, que lo está esperando, que sabe que es su cuello de botella o su piedra de tropiezo, tiene que afrontarlo ese día. E incluso tiene que mirar cómo asume compromisos con la ciudadanía. Pero ese día él tiene que estar atento que va a responder en primera instancia por los grandes retos que asumió en el programa de gobierno. Entonces, los temas, uno de los temas son los grandes retos que asumió el programa de gobierno, las metas que están consagradas en el plan de desarrollo. Por eso yo les insisto a ustedes mucho en el plan indicativo, porque los planes de desarrollo tienen metas, algunas, y miren que lo revisamos aquí con ustedes en una charla anterior, las metas están para 4 años, ¿cierto? Metas cuatrenio. Pero no sabemos esa meta cuatrenio cómo se divide en los 4 años, ¿cierto? Entonces es muy importante saber el desglose del plan de desarrollo, sector por sector, ¿sí? Bueno, miren, esta es una sugerencia que da la guía de rendición de cuentas, ¿sí? La guía de rendición de cuentas. Estamos en el primer año. En el primer año, el alcalde puede rendir cuenta en noviembre o diciembre del primer año de gobierno. O el otro año tiene plazo hasta abril, ¿sí? Para rendir cuenta. ¿De qué? De lo que sucedió en el 2020. En el año 2021 puede volverlo a hacer o en noviembre, diciembre o el segundo bimestre del tercer año, ¿cierto? Y así. Y el último año, que es el cuarto, nada más tiene plazo hasta diciembre, porque ya el año siguiente ya hay otro alcalde, ¿cierto? Entonces,
ya saben que sería bueno ahora ustedes como consejeros territoriales que velan por los intereses de la ciudadanía, que en un oficio le recuerden al alcalde que ustedes están atentos a la rendición de cuentas. Es más, ustedes pueden participar en ella. Sí, ustedes pueden participar en ella y emitir incluso de manera pública cómo van las recomendaciones que ustedes le vienen haciendo al alcalde. Entonces, requisitos para rendir cuentas. 1, incorporar las peticiones y propuestas de los ciudadanos. ¿Por qué a veces es bueno publicar la rendición de cuentas antes de la audiencia pública? Porque se puede hacer así. Primero yo publico mi rendición de cuentas. Listo, la publiqué todita. Utilicé varios medios, hice grupos de valor, los llevé, circulé una cartilla o una revista, circulé un video, monté toda la información en la página web y coloco un tiempo límite para que la gente se inscriba para el día de la audiencia pública. Y ese día de la audiencia pública, previa inscripción, la gente, la inscrita, es la que puede participar para lo que es el momento de peticiones y propuestas, ¿sí? Muchos lo hacen el mismo día. El alcalde hace toda su rendición, después de deliberada la rendición, ahí sí se abre el espacio para las solicitudes de peticiones y propuestas, pero previa inscripción de la población. Es lo que más se recomienda y existen unos formatos que el gobierno nacional envió como recomendados, ¿no? Para que la gente se inscriba. Otra es explicar y justificar los actos y decisiones para ejercer las responsabilidades encomendadas. Y la otra es que tanto el alcalde como su equipo de gobierno estén dispuestos, 1, a responder las peticiones y las propuestas ciudadanas y 2, a la evaluación pública en los espacios de deliberación con los ciudadanos. O sea, el alcalde, así como rinde cuenta y puede sacar una revista muy linda, muy llamativa, con buenos colores, un buen diseño, si la evaluación le va mal, ni manera, ¿sí? Eso fue la percepción ciudadana que se tuvo. Entonces, el alcalde primero planea, ¿sí? ¿Qué es planear? Hacer toda la rendición, es decir, se sienta con sus secretarios y dice, bueno, hay que rendir cuentas y estos son los temas, cómo va el plan de desarrollo, cómo va la ejecución del presupuesto, cómo van las PQR, cuáles son las grandes dificultades que he tenido, qué es lo que más he gestionado, cómo va la gestión ante las instancias nacionales y departamentales, incluso las internacionales, cómo va la contratación, ¿cierto? ¿Cómo va la contratación? ¿Cómo va mi recurso humano? ¿Cuál es el equipo que tengo? ¿Cuántos están en planta? ¿Cuántos en carrera administrativa? ¿Cuántos tengo por contratación? ¿Qué debo mejorar? ¿Cómo van los principales sectores y cómo van los entes descentralizados? ¿Cierto? Entonces, estos son más o menos los temas que él debe planear. ¿Y qué más planea? Planea la convocatoria, planea el lugar, planea la hora, los gastos, el presupuesto que se debe tener para ese día de rendición de cuentas y ya pasa al segundo punto que es la convocatoria, ¿sí? Entonces él prepara la convocatoria de que sea totalmente pública, hace la lista de invitados, de entidades que si va a invitar al gobernador, al contralor, a las empresas de servicios públicos, a las juntas de acción comunal. Él hace su mapa de actores para la convocatoria, que no se le escape nadie. Ya el tercer momento es el día de la rendición de cuentas, ¿sí? Ese día ya hace la rendición de cuentas con su equipo de gobierno. Y el cuarto momento es cuando ya el alcalde recoge los resultados de esa rendición de cuentas. Es decir, ¿qué le dijo a la gente? Mira, la gente lo que más propuso fue esto, los que más participaron fueron esto. Es decir, él se va con un mensaje de allí, con un compromiso, de cómo la población que asistió le valoró, y esa valoración le debe ayudar a ajustar su toma de decisiones, ¿sí? El alcalde de allí pues puede sacar una sugerencia, un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio de las debilidades, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de su administración, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esto es lo que el alcalde tiene que hacer para rendir cuentas. Me faltó una diapositiva que creía que la tenía allí y es sobre los temas
los voy a volver a repetir. ¿Cuáles son los temas que debe tener el alcalde el día de la rendición de cuentas? 1, plan de desarrollo. Y dentro del plan de desarrollo debe él ser muy enfático en cómo está cumpliendo su programa de gobierno. ¿Sí? Debe rendir cuentas sobre el plan de desarrollo. Y allí es ser muy enfático. Recuerden que el programa de gobierno está plasmado en el plan de desarrollo. Y ahí ser muy enfático de cómo está cumpliendo su programa de gobierno. 2, la ejecución del presupuesto, cómo va. Debes poner eso. 3, debe hablar de aquellos proyectos que están generando mayor impacto, ¿sí? Por su gestión. Debe ser porque tiene un proyecto radicado ya a punto de ser viabilizado en Coldeporte o en el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Es decir, esos de gestión, esos proyectos de gestión que tiene ante el orden internacional, nacional o departamental o privado, qué sé yo. Debe decir cómo va su contratación, ¿sí? Su contratación debe decir, sí, los ciudadanos que quieran consultar, aquí está SECOP, llevo 130 contratos, tantos son de licitación, un informe muy pequeño de contratación. Tercero, ¿con qué talento humano está contando para cumplirle a la ciudadanía? Debe decir sus dificultades. ¿Qué dificultades ha tenido que no le han permitido cumplir ciertas metas? Un ejemplo, este año, facilito, la pandemia ha sido una dificultad, ¿correcto? Ha sido una dificultad porque muchos proyectos se atrasaron, porque tenía que cumplir los protocolos de bioseguridad, no sé, por el número de muertes, no sé. Él le empieza a medir porque de pronto lo sancionaron y le quitaron las regalías, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otro es cómo va con la prestación de los servicios sociales más inmediatos, ¿sí? Y allí él puede invitar a los entes descentralizados, aunque no es el espacio de ellos, porque los entes descentralizados ellos también tienen que rendir cuentas, pero por lo menos el compromiso que tienen con la alcaldía en garantizarle a los ciudadanos los servicios más básicos, ¿no? Y debe atender coyunturas especiales. ¿Qué es una coyuntura especial? Por lo menos esto que está pasando, la pandemia, es una coyuntura especial. ¿Sí? Un ejemplo, en este año hubo una gran inundación que afectó 20 barrios. Eso fue una coyuntura especial. Entonces, ¿cómo él atendió la inundación? O hubo un derrumbe. Bueno, alguna coyuntura especial que haya existido en ese año en el municipio, el alcalde debe nombrarla y ser un poquito más detallado en cómo la atendió. ¿Sí? Y en su recorrido también puede hacerlo cuando está hablando del plan de desarrollo, es cómo ha atendido a los grupos poblacionales, porque cada quien va para ver si allí, miren, las rendiciones de cuentas no son para que el alcalde se muestre, no. Si el alcalde se muestra mucho, estamos perdidos. Eso no es una rendición de cuentas. La rendición de cuentas es para que la ciudadanía se vea allí en la rendición de cuentas. Que diga, sí, es verdad, yo me vi beneficiada. No, mi hijo hace parte de ese programa. ¿Sí me entiende? O sea, la rendición de cuentas es un espacio donde la ciudadanía debe verse. Debe verse. Si la ciudadanía no se ve en la rendición de cuentas, la alcaldía va por mal camino. No sé si me entienden un poquito lo que les estoy diciendo. ¿Sí? O sea, que cuando el alcalde esté diciendo, se logró esta meta, la alcaldía diga, sí, verdad, se logró. Yo la estoy viviendo, o mi vecino lo está viviendo, o cuando paso por tal sector la estoy evidenciando, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces, de alguna manera, esto es lo que tenemos en rendición de cuentas. Les voy a dejar todo el material con Kelly, las guías, las normas y estas diapositivas. No sé si existe alguna pregunta para retroalimentar. ¿Preguntas?